Si te paras a pensarlo un segundo, el mundo en que vivimos es una auténtica locura. Totalmente. Tenemos inteligencia artificial que escribe poesía, vacunas que se desarrollan en meses y, bueno, llevamos en el bolsillo un superordenador que hace 30 años ocuparía una habitación entera. Ya. Damos por sentado que el progreso es como una fuerza de la naturaleza, que las cosas siempre van a mejor y sobre todo más rápido. Pero, ¿y si esto fuera la excepción y no la norma? ¿Es este crecimiento económico constante algo normal en la gran película de la historia humana? Mm. Hoy vamos a sumergirnos en los documentos que anuncian el Premio de Ciencias Económicas de 2025, otorgado a 3 personas que han dedicado su vida a esta pregunta. Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. Vaya 3. Nuestra misión es entender por qué la humanidad pisó el acelerador de repente, pasando de milenios de estancamiento a 2 siglos de crecimiento sin precedentes. Y sobre todo, ¿qué necesitamos para que esa máquina no se cale? Es que el contraste que pintan los documentos es brutal. Coges un gráfico del PIB per cápita de Inglaterra, por ejemplo, entre los años 1300 y 1680. Casi 400 años. Son casi 400 años y la línea es prácticamente plana. Plana, durante ese tiempo se inventó la imprenta, el molino de viento, la navegación transoceánica y, sin embargo, el nivel de vida medio apenas se movió. La vida de un campesino en 1650 no era muy distinta de la de su tatarabuelo en 1350. Nada distinta. Y de repente, todo. Explota. Exacto. Miras el mismo gráfico para Reino Unido o Estados Unidos a partir de 1800 y la línea se dispara hacia el cielo, casi en vertical. Es una locura. Es como si la historia tuviera 2 marchas. Punto muerto durante milenios y, de repente, quinta a fondo. Entender qué pasó en esa transición, qué encendió la mecha, es el gran misterio que estos 3 galardonados han intentado resolver. Pues empecemos por ahí, por el encendido. El historiador económico Joel Mokyr busca la respuesta en el pasado, en los siglos que rodearon a la Revolución Industrial. Ujú. Y la pregunta que se hace me parece clave. Vale, hubo otras épocas de esplendor, como el Renacimiento en Italia o la Edad de Oro en Holanda, pero fueron chispazos que se apagaron. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Por qué la Revolución Industrial no se desvaneció? La respuesta de Mokyr es fascinante y gira en torno a un concepto que él llama conocimiento útil. Conocimiento útil. Sí, y lo divide en 2 tipos que, bueno, durante casi toda la historia no se hablaron entre ellos. Por un lado tienes el conocimiento proposicional. El teórico. Conocimiento de los libros, de los laboratorios. Eso es. Y por otro lado tienes el conocimiento prescriptivo. Este es el cómo. La práctica. Es la receta, las instrucciones, la técnica del artesano. Es el plano para construir una máquina de vapor, la técnica para forjar un acero mejor. Las habilidades. Las habilidades prácticas. La tesis central de Mokyr, y es demoledora, es que antes de la Ilustración, estos 2 mundos iban cada uno por su lado. ¿Estaban desconectados? Totalmente. Tenías inventores geniales que creaban cosas increíbles, pero no tenían ni la más remota idea de por qué funcionaban. Era, como él dice, ingeniería sin mecánica. O sea que, sin la ciencia, la tecnología era un callejón sin salida. Dabas con algo por casualidad, como una receta de cocina que funciona, pero Pero no tenías ni idea de cómo mejorarla o adaptarla porque no entendías los principios que había detrás. no podías dar el siguiente paso de forma sistemática. No podías, exactamente. El progreso era a trompicones, por prueba y error. Y aquí es donde Mokyr sitúa el gran cambio de guión, la ilustración, o lo que él llama, más específicamente, la ilustración industrial, que no fue solo un movimiento de filósofos en salones de París. Para nada. Fue la creación de un puente, de una autopista de doble sentido entre el por qué y el cómo. Los científicos empezaron a interesarse por los problemas prácticos de la industria. Y viceversa. Y los artesanos y empresarios empezaron a leer los avances científicos para mejorar sus máquinas. Se creó un ciclo de retroalimentación virtuoso que no había existido nunca antes. Vale, ese es el primer ingrediente. La ciencia y la técnica por fin se dan la mano. Pero Mokyr dice que con eso no bastaba. Hacían falta más cosas. Hacían falta 2 cosas más. Y son igual de importantes. La segunda es lo que él llama competencia mecánica. Gran Bretaña en el siglo XVIII tenía algo que otros países no tenían en la misma medida. Una cantidad enorme de artesanos increíblemente cualificados. Relojeros, fabricantes de instrumentos, ingenieros, carpinteros navales.
Gente con unas manos y una cabeza prodigiosas para la mecánica de precisión. Exacto. Los retocadores, como los llama él, los tinkers, que lo hacen real y lo mejoran cada día. Pues Gran Bretaña, en el siglo XVIII, tenía el equivalente a ese ecosistema pero con vapor y metal. Sin esa base de capital humano, las ideas teóricas de los científicos se habrían quedado en meros dibujos en un papel. Lo que me sorprende del tercer requisito es que no es tecnológico, es social. Parece que Moncure nos dice que podías tener toda la ciencia y los ingenieros del mundo, pero si la sociedad no está dispuesta a asumir el coste del cambio, el motor no arranca. ¿Es así? Totalmente. El tercer pilar es una sociedad abierta al cambio. La Ilustración trajo una cultura que valoraba el progreso y aceptaba desafiar las ideas establecidas. Pero, y esto es crucial, también había instituciones políticas como el Parlamento británico que permitían negociar. Claro. El cambio tecnológico crea ganadores Pero también perdedores. Y esos perdedores se resisten, lógicamente. y vaya si se resisten. Los documentos mencionan a los luditas, que iban por ahí destrozando telares mecánicos. Claro, pero esa es solo la punta del iceberg. La resistencia venía de mucho antes y era brutal. Hay una historia en los documentos que te deja helada. A ver. En 1579, en la ciudad de Danzig, un inventor creó un telar de cintas que podía hacer el trabajo de varios artesanos a la vez. Una innovación increíble. Suena bien. La respuesta del ayuntamiento, para proteger al gremio local, ordenaron que lo ahogaran en secreto. Un momento. ¿Qué me dices? ¿El ayuntamiento ordenó asesinar a un inventor? Tal cual. Eso es llevar la resistencia al cambio a otro nivel. No eran solo protestas. No. Era una defensa violenta del status quo. Una defensa a muerte, vamos. O piensa en el caso del médico Ignaz Semmelweis, ya en el siglo XIX. El de lavarse las manos. Ese. Se dio cuenta de que la mortalidad en los partos se desplomaba si los médicos se lavaban las manos. Algo que hoy nos parece obvio. Obvio, sí. Pues sus colegas lo ridiculizaron y lo marginaron. ¿Por qué? Porque no podía explicar científicamente, con conocimiento proposicional, por qué funcionaba. No conocía la teoría de los gérmenes. Claro, su conocimiento era prescriptivo. Haced esto. Pero sin un porqué científico, la élite médica se negó a cambiar. Moncure usa estos ejemplos para argumentar que lo que pasó en Gran Bretaña fue casi un milagro. Una cultura que abrazaba el cambio y unas instituciones que lograron gestionar el conflicto para que los perdedores no pudieran frenarlo por completo. Vale, Moncure nos pinta un cuadro fascinante de cómo arrancó este motor hace 200 años, de las condiciones casi irrepetibles que se dieron. Pero el mundo de hoy, con gigantes tecnológicos, capital riesgo, startups que nacen y mueren en meses, parece un animal completamente distinto, ¿no? Sigue funcionando con las mismas reglas. Ahí es donde entra el trabajo de Akion y Howitt, que es mucho más caótico. Es que esa es la palabra, caótico. Si miras el crecimiento de un país avanzado, la línea general parece estable, un 2% anual más o menos. Sí, parece tranquilo. Pero si haces zoom y miras lo que pasa a nivel de empresas y trabajadores, es una tormenta. Los datos para Estados Unidos que citan los documentos es una locura. Cada año, más del 10% de las empresas desaparecen y un número similar son de nueva creación. Y millones de empleos que se mueven. Millones. Se destruyen y se crean constantemente. Es de esa observación, de una calma aparente en lo macro y un caos total en lo micro, de donde Akion y Howitt extraen su idea central, que tomaron prestada del economista Joseph Schumpeter, la destrucción creativa, que es un nombre fantástico, por cierto. Suena a la vez épico y aterrador. Esta idea poética y convertirla en un modelo matemático riguroso. Para entender el motor, eso. Y explicado de forma sencilla, el motor funciona así. Una empresa invierte en I+D y consigue una innovación, un producto mejor. Gracias a eso, se convierte en líder del mercado y empieza a ganar lo que se llaman beneficios de monopolio, que son temporales, pero muy jugosos. Muy jugosos. Y ese dinero es la carnaza para el resto. Exactamente. Esos beneficios son el incentivo para que otras empresas se pongan las pilas, inviertan en sus propios laboratorios y traten de dar con una innovación aún mejor. La magia y la tragedia del sistema. La nueva innovación destruye el monopolio de la empresa anterior, que pasa a ser obsoleta. Es un ciclo constante de innovación y lo que ellos llaman, de forma muy gráfica, robo de negocio. Business stealing. Es una idea muy potente. Y no es una idea amable. Significa que el premio por inventar el smartphone es, literalmente, robarle todo el negocio a Nokia y BlackBerry. Esa perspectiva de beneficio brutal es el combustible del motor. Entiendo. Entonces, si lo conectamos con lo de antes, la resistencia de los luditas que mencionaba Moncure,
Es la cara humana y desesperada de la destrucción en el modelo de Aghion y Howitt. Es una conexión perfecta. Es exactamente eso. No estaban en contra del progreso, estaban en contra de que la nueva tecnología les robara el negocio de su trabajo, de su vida. Claro, el modelo de Aghion y Hewitt formaliza ese conflicto inherente al progreso. El crecimiento no es un paseo por el parque donde todos ganan. Es un proceso de lucha constante. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta del millón para cualquier gobierno. Si este es el motor, tenemos que echarle más gasolina. Es decir, ¿el mercado por sí solo genera la cantidad correcta de innovación? Esa es la gran pregunta que su modelo permite analizar. Y la respuesta es un depende frustrante pero muy revelador. El modelo muestra que hay dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. A ver, Por un lado, está lo que se llama el desbordamiento de conocimiento, el knowledge spillover. ok. Cada innovación se construye sobre los hombros de las anteriores. El que inventó el iPhone se basó en décadas de investigación previa en microchips, baterías, un montón de conocimiento por el que Apple no pagó directamente. Claro. Como la empresa innovadora no captura todo el beneficio que genera para la sociedad, podría tender a invertir menos de lo socialmente deseable. Entiendo. Es como si construir una nueva autopista, la innovación, beneficiara a toda la ciudad, pero la constructora solo se llevara el dinero del peaje. Quizás no se construyan suficientes autopistas. Ese sería el argumento para que el gobierno subvencione la I+D, para compensar ese beneficio social que la empresa no ve. Pero hay una fuerza contraria. Correcto. Por otro lado está el efecto robo de negocio que mencionábamos. El principal incentivo de una empresa para innovar es quedarse con la tarta de su competidor. Ajá. Pero desde el punto de vista de la sociedad, pasar el negocio de la empresa A a la empresa B no es una ganancia neta tan grande. Es en parte una simple redistribución. Ya veo. Si el incentivo de robar el negocio es muy grande, podría llevar a una carrera armamentística en I+D+D, con las empresas invirtiendo demasiado en innovaciones marginales solo para sacarse una pequeña ventaja. O sea, que no hay una respuesta fácil. No es subvencionemos todo ni que el mercado se apañe solo. Depende de qué fuerza pese más en cada sector. Justo. Y esto les lleva a otra conclusión muy potente sobre la competencia. Intuitivamente, uno podría pensar que cuanta más competencia, más innovación. ¿Parece lógico? Pero su trabajo predice una relación más compleja, en forma de U invertida. Una U invertida. Sí, si hay muy poca competencia, un monopolio acomodado, no tiene ningún incentivo para arriesgarse e innovar. ¿Para qué? Si ya lo controla todo. Claro, está cómodo. Pero si hay demasiada competencia, una lucha a muerte, donde los márgenes de beneficio son mínimos, nadie puede permitirse el lujo de gastar millones en I+D, porque es imposible recuperar la inversión. Necesitas un punto intermedio. Un entorno donde haya rivales que te pisen los talones para que no te duermas, pero donde el premio por ganar sea lo suficientemente grande como para que merezca la pena jugar. Ese es el punto dulce. Y esto conecta de lleno con los debates actuales. Una de las grandes preocupaciones en economía es la creciente concentración de mercado en muchos sectores, el poder inmenso de unas pocas grandes empresas tecnológicas. Desde luego. Según el modelo de Aghion y Howitt, estas empresas se han vuelto tan dominantes que ya no sienten la presión de la competencia. Esto podría ser una de las causas de la misteriosa ralentización del crecimiento de la productividad que hemos visto en las últimas décadas. Pero eso suena a una excusa perfecta para las grandes empresas. Podrían decir, no nos regulen, si nos quitan poder de mercado y bajan nuestros beneficios, dejaremos de innovar. Esa es la pregunta clave para los reguladores. Y no tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo se distingue? El modelo te da el marco para pensarlo. Te dice que tienes que mirar dos cosas: la amenaza de entrada de nuevos competidores y la competencia directa entre las empresas que ya existen. Quizás la política correcta no sea tanto romper las empresas grandes, sino asegurarse de que las startups tengan una oportunidad real de desafiarlas. Se trata de mantener el proceso de robo de negocio vivo y coleando. Exactamente. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos dos perspectivas que se complementan de maravilla. Moncure nos da el manual de historia. Nos cuenta las condiciones culturales, institucionales y humanas que permitieron que el motor del crecimiento arrancara por primera vez. Nos recuerda que sin una cultura abierta a las ideas y sin gente cualificada, no hay nada que hacer. Y Aghion y Howitt nos dan el manual de instrucciones del motor una vez que está en marcha. Nos ofrecen un modelo para entender su funcionamiento interno con sus ciclos de creación y destrucción.
y nos dan herramientas para pensar en cómo las políticas de competencia, educación o ciencia pueden griparlo o hacerlo ir más rápido. Juntos nos dicen que el crecimiento no es un proceso tranquilo y armónico. Sino uno inherentemente conflictivo, lleno de tensión entre lo viejo y lo nuevo. Eso es. Y las implicaciones para hoy son enormes. En los documentos se habla, por ejemplo, de la importancia de los sistemas de protección social, pero con un matiz clave. Un matiz crucial. La idea es proteger a los trabajadores, no a los empleos. A ver, explica eso. Si el cambio tecnológico va a hacer desaparecer el trabajo de un contable o un conductor, la solución no es prohibir la tecnología para salvar ese puesto de trabajo obsoleto. No puedes parar el progreso. La solución es dar a esa persona formación, un seguro de desempleo potente y ayuda para encontrar un nuevo trabajo en los sectores que sí están creciendo. Es el modelo de flexiseguridad de los países nórdicos. Flexibilidad para las empresas, seguridad para los trabajadores. Exacto. Flexibilidad para que las empresas se reestructuren y seguridad para que los trabajadores no se queden en la cuneta durante la transición. Todos. Y es fascinante ver cómo se pueden aplicar las ideas de Moquier, que miraba al siglo XVIII, a la tecnología de hoy. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La IA. Se podría argumentar que la IA es la herramienta definitiva para acelerar ese ciclo de retroalimentación entre el conocimiento proposicional, la ciencia, y el prescriptivo, la aplicación, Cerrando la brecha entre el por qué y el cómo. a una velocidad de vértigo. Una IA puede analizar millones de artículos científicos y proponer nuevas moléculas para fármacos o nuevos materiales. Aunque también hay una advertencia importante en todo esto. Se distingue entre crecimiento sostenido, que es de lo que hemos hablado, y crecimiento sostenible. No son lo mismo. Para nada. El modelo de crecimiento que hemos descrito ha sido increíblemente exitoso en generar bienestar material, pero ha tenido unos costes medioambientales brutales. Sin duda. La buena noticia es que el mismo motor de la innovación, si se orienta en la dirección correcta, con políticas como un precio al carbono o subsidios a las tecnologías limpias, puede ser nuestra mejor arma para solucionar problemas como el cambio climático. Pero no va a pasar por arte de magia. No. La innovación por sí sola no nos salvará. Necesitamos dirigirla. Al final, la idea con la que me quedo es que el crecimiento económico sostenido, este mundo de cambio constante que damos por hecho, es una anomalía histórica. Es algo muy reciente. Reciente, frágil y que requiere unas condiciones muy particulares para seguir funcionando. No es el estado natural de la humanidad. La lección de estos galardonados es que la máquina de la destrucción creativa necesita un taller muy bien cuidado, apertura a nuevas ideas, competencia sana, inversión en ciencia y sobre todo mecanismos para cuidar de los que se quedan atrás en el proceso. Y su trabajo nos deja con una idea provocadora para reflexionar. Si el estancamiento ha sido la norma durante el 99% de la historia humana, y el crecimiento ha sido una extraña excepción de los últimos 250 años, ¿qué nos hace pensar que es permanente? Teniendo en cuenta el aumento del poder de mercado de unas pocas empresas, las crecientes barreras comerciales y al intercambio de ideas que vemos en el mundo, o la polarización política, que a menudo lleva a resistirse a cualquier cambio, ¿cuáles son las señales de advertencia que deberíamos vigilar hoy para asegurarnos de que no estamos lentamente volviendo a una nueva era de estancamiento?